La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno contra Uno Radio. Muy buenas tardes a todos, estamos en una nueva edición de Crossover por Uno contra Uno Web Radio, cada vez más cerca del inicio de la temporada 2021 de la NBA, con partidos ya confirmados para esa noche, también para el día de Navidad. Recién se estaban publicando los partidos del Martin Luther King Day, así que tenemos mucho para contar en cuanto a la información. Pero hoy nos trae a este programa un nuevo juego. Ya hicimos el Power Ranking de la Conferencia Oeste. Hoy vamos a ir por la otra, por el Este, en donde tal vez ya tenemos ciertos candidatos para entrar al top 8, a los clasificados a playoff. Pero bueno, es muy difícil también armar por puestos qué equipo va a terminar por encima del otro. No tanto quizás como la Conferencia Oeste, en donde hay 12, 13 equipos que pueden clasificar a la postemporada, pero sí con la incertidumbre de saber cómo están los que en la temporada pasada clasificaron a los playoffs, pero lo hicieron en posiciones que tal vez no puedan mantener o que tal vez puedan superar por nuevas adquisiciones, por jugadores que vuelven de lesiones y por todo lo que tiene que ver con sus planteles. Para eso está a mi lado virtualmente, como siempre, el señor Emiliano Iriondo. ¿Cómo estás, Emi? Hola Lea, muy buenas tardes para vos. ¿Cómo estás? Aprovecho ya para seguir respondiendo la pregunta como hicimos en el cierre del último año, en el que pasamos durante todo el 2020, que fue bastante particular, no podemos obviar ese detalle, y que al igual que los primeros años de vida de Crossover nunca te respondí la pregunta, así que ahora aprovecho, te la respondo, te pregunto cómo estás vos y agrego, obviamente, vamos a estar hablando un poco de lo que es la Conferencia del Este. Varios equipos muy bien reforzados, algunos que perdieron piezas importantes, como es el caso de Toronto, que evidentemente, como le pasó el año pasado, lograron mantener lo que era el pensamiento de ese equipo y fueron una buena sorpresa en lo que fue el transcurso de la temporada. Y evidentemente también hay unos cuantos equipos que tuvieron muy buenas contrataciones, que pueden dar el nombre, y también otros que podrían terminar saliendo de las posiciones de playoff, así que en esta hora la vamos a dedicar a hablar de todos esos equipos. Así es, le mandamos un saludo grande a Leo Marco, que está en la operación, hoy no va a salir en cámara con nosotros, pero como siempre está detrás de la transmisión. Ya empezamos diciendo que coincidimos solamente en 3 equipos en cuanto a posiciones, los 8 son los mismos, así que en eso estamos iguales, pero no tenemos no coincidimos en lo que tiene que ver con dónde van a quedar ubicados estos equipos. Obviamente es un juego y todavía no arrancó la temporada, no tenemos para analizar sobre la cancha lo que es lo más importante, al fin y al cabo, que es el juego de las franquicias. Pero vamos a empezar con lo que es este Power Ranking de la Conferencia Este, en donde creo que empezamos del mismo lado, porque el número 1 para nosotros va a volver a ser Milwaukee Bucks, el equipo de Giannis Antetokounmpo, que muy probablemente firme su super máximo si no hay ninguna sorpresa y el griego decide quedarse en Milwaukee Bucks. Agarra ese montonazo de plata que le van a ofrecer el equipo de Wisconsin y viene de obviamente tener un golpe muy fuerte en la postemporada, no llenando las expectativas e incluso cayendo antes de la ronda en la que habían caído en la campaña pasada, en la 2018-2019. Esta vez fue en semifinales de conferencia contra el Miami Heat. En la anterior habían llegado a las finales de conferencia, cayeron ante el campeón, ante Toronto Raptors. Pero es un equipo que entiende muy bien la temporada regular. Si hay algo que se le puede dar crédito, en lo que se le puede dar crédito a estos Milwaukee Bucks y a Mike Budenholzer, es que maneja muy bien la rotación, los minutos y la importancia y el rol de cada jugador en esa etapa. Tal vez no le sirva mucho en lo que tiene que ver con la postemporada, los playoffs, porque las rotaciones se achican y no ha entendido que tiene que hacer esto
y tal vez en series importantes en donde todo se define en 7 partidos, tal vez menos, eso te puede jugar en contra. Pero en la temporada regular le ha servido y mucho, ha sido el equipo más importante de la conferencia y de la NBA en general, con un récord muy interesante, más allá de que la pandemia achicó la cantidad de partidos. Milwaukee Bucks pudo terminar en la primera colocación de la regular. Nosotros creemos, o al menos yo creo que va a ser el número 1 del este, porque tiene un equipo incluso más interesante que el año anterior. Tal vez no tenga tanta profundidad como sí tuvo en esa temporada, pero ha añadido unas piezas que le pueden permitir a Giannis desbloquear ciertos poderes, entre comillas, ciertas habilidades o destrezas, o tal vez delegar, ser un jugador que les dé ciertas funciones, le permita a otros jugadores tener ciertas funciones que en este momento él está acaparando, no porque sea egoísta o porque quiera, sino porque el equipo lo requería. Bueno, ahora con la contratación de Jrue Holiday, uno de los mejores two-way players, bases, que pueden aportar e impactar ofensivamente, pero que tiene un gran nivel en defensiva, creo que le saca cierto peso de la espalda al griego, porque es un jugador que puede generarse sus propios tiros, que tiene tiro de 3 puntos, que maneja muy bien el pick and roll y que además crea para los demás. Entonces, todo eso que venía haciendo el griego y que tal vez no tenía en otro jugador, porque Bledsoe no era así, ahora lo va a tener. Y en temporada regular va a servir, obviamente, pero en playoff también, porque ante las defensas cerradas de otros equipos, como le sucedió contra Miami Heat y le ha sucedido contra una gran cantidad de franquicias que tuvieron que enfrentarlos en los playoffs, el griego tiende a chocar contra esa pared que le arman las franquicias adversarias por una cuestión de dominio de Antetokounmpo y lo que tienen que hacer para frenar el único foco importante de ataque que tienen estos Bucks. Porque, y esto es otra de las cosas que importó mucho en los playoffs, los periféricos, los satélites, como dice nuestro amigo Fede Toral, no funcionan, no estaban teniendo un gran rendimiento más allá de ese partido de Chris Middleton en la serie contra Miami Heat. No habían aportado lo que tenían que aportar y era muy fácil cerrarle los caminos. Entonces, ahora tener a Jrue Holiday junto con Chris Middleton es otra cosa, es un aporte mucho más significativo que en otros momentos, más allá de lo que hubiese sucedido o hubiese ocurrido si Bogdanovic se unía a este equipo. Creo que Milwaukee tiene un quinteto muy interesante, pierde un poco de profundidad, pero va a manejarse bien en la temporada regular y se va a quedar nuevamente con el 1 de la conferencia este. No sé si eso va a permitir que el equipo evolucione en playoff, pero claramente va a ser uno de los 3 candidatos a pelear por el título en esa conferencia. Sí, coincido con vos, también lo puse en el puesto número 1 para la próxima temporada. Y me parece muy importante remarcar la llegada de 2 jugadores que son DJ Augustin, el base de Orlando, y Torrey Craig, uno de los aleros que tenía Denver en el último curso. Voy a empezar por el primero, un DJ Augustin que desde que llegó a la liga me pareció un proyecto muy interesante, que quizás no evolucionó como se hubiera deseado y podría haber llegado a ser un poco más relevante en los equipos por lo que pasó. Pero sin lugar a dudas que entrando desde la banca es un jugador que aporta y muchísimo. Que bueno, obviamente llega a un equipo en el que están un poco carentes de bases de creadores de juego, sobre todo teniendo en cuenta la salida de Eric Bledsoe para la próxima temporada. Y esta cuestión de que no tienen tantos bases naturales o tantos bases que se dediquen simplemente al armado de juego en el equipo. Les quedan Pat Connaughton, bueno, obviamente Jrue Holiday puede oficiar de base, pero tampoco va a ser su función principal en este equipo. Y Donte DiVincenzo, una de las grandes apariciones, quizás, no sé si decir la aparición, porque ya venía en el equipo desde hacía bastante tiempo, pero sí que tuvo buenos minutos en la burbuja de Orlando. Eso es un poco la preocupación que puede llegar a tener Mike Budenholzer en el perímetro, esta cuestión de que no tiene tantos nombres y quizás el juego pase mucho más por las manos de Giannis Antetokounmpo, un jugador que estaba acostumbrado a jugar 30 minutos por partido, que los cuartos no los terminaba jugando porque los partidos los definía él mismo antes en los terceros cuartos o inclusive antes
contra rivales más fáciles. Y sin lugar a dudas que imagino que a partir de esta temporada Giannis va a tener más minutos por esta cuestión de que lo vimos en la última temporada, que cuando él no estaba dentro de la cancha y el partido o el rival estaba mucho más asentado y le llevaba el juego parejo hasta los últimos minutos, parecía que se terminaban quedando sin ideas. Obviamente va a estar Chris Middleton, van a estar también Brook López, que quizás es el Big Three que tiene este equipo de Milwaukee y es el que viene tirando del carro, por decir de alguna manera, en los últimos años. Pero evidentemente noto que es un equipo que va a sufrir la baja de Bledsoe por esta cuestión de que van a tener que empezar a relegarle muchas más responsabilidades a Giannis o bien a Middleton cuando él no esté en cancha, y eso lo pueden llegar a sentir, porque más allá de que rindieron muy bien en ciertos momentos hasta la llave con Miami en semifinales de conferencia, es cierto que muchas veces pasaron varios problemas en el medio que quizás no supieron resolver de la mejor manera, y algunos partidos los terminaron ganando en Orlando por pocos puntos o inclusive terminaron perdiendo juegos que en condiciones normales se tendrían que haber quedado con la victoria. Milwaukee es entonces el número 1 de nuestra conferencia en esta coincidimos, y un equipo que tiene el objetivo o tiene la meta o el reto, mejor dicho, de poder superar las semifinales de conferencia, las finales de conferencia y concretar lo que viene tratando de hacer en los últimos años para alcanzar unas finales de la NBA, pero nosotros en este momento hablamos de, obviamente, la temporada regular, el Power Ranking es de eso, y lo ponemos en el puesto número 1 porque ha sabido manejar muy bien este tipo de etapas, y con 72 partidos es muy probable que le beneficie el calendario corto a Mike Budenholzer y compañía. Veremos cómo encaran esta nueva campaña, que es determinante para el futuro del entrenador, de la franquicia, de la estrella, obviamente, más allá de que firme o no. Es importante saber que tiene que competir y que puede llegar a tener chances de ganar un título, porque es básicamente lo que Giannis quiere y lo que cualquier superestrella de la NBA pretende en una franquicia en la que esté. Vamos al 2, Emi, y te pregunto por qué elegiste el que elegiste y cuál es. Obviamente porque la gente no sabe, yo sí, pero este es tu equipo para ocupar el puesto número 2 y ser el escudero, el escolta de los Milwaukee Bucks. Son los Brooklyn Nets, me parece que es el equipo que todos queríamos ver la última temporada, pero lamentablemente las lesiones de sus dos figuras nos privaron de ver un show que, bueno, ahora en un poco menos de 3 semanas lo vamos a poder empezar a disfrutar, si es que logran mantenerse sanos. Esa es quizás la palabra clave para lo que va a ser esa temporada para Brooklyn Nets. Va a ser mantener sanas a sus dos figuras. Sabemos que lo de Kevin Durant quizás haya sido un caso aislado, más allá de que lo mantuvo más de un año fuera de las canchas, pero Kyrie Irving es un jugador que suele resentirse de algunas lesiones y lo viene demostrando en los últimos años, y sobre todo en la última temporada con Brooklyn, en la que solamente pudo jugar 26 partidos. Hubiera sido bueno quizás si ambos decidían jugar en la burbuja Orlando, pero esa es obviamente una decisión más personal de cada uno, que prefirieron llegar de la mejor manera posible a este curso y no arriesgarse en el cierre de la última temporada. Es obviamente uno de los equipos más interesantes para ver. Tuvieron un movimiento muy fuerte en lo que fue tanto el banquillo como las oficinas de este equipo. Llegaron Steve Nash para reemplazar a Jack Bond, y que obviamente él ya venía en reemplazo de Kenny Atkinson en los últimos partidos en marzo, y haciéndose cargo del equipo en agosto y septiembre en la burbuja. Y después, obviamente, la aparición de Mike D'Antoni como su asistente. Es uno de los nombres más pesados que se pueden encontrar en el listado de asistentes de esta temporada de la NBA. La verdad que va a ser una dupla técnica muy, muy fuerte. Sobre todo también la importancia que va a tener en que es la primera experiencia de Nash al frente de un equipo, ya sea entre asistente y entrenador en jefe. Es la primera vez que él va a comandar un equipo desde su retiro, y evidentemente va a ser clave cómo se relacione tanto con Irving y con Durant. Es cierto que se mencionó en los medios
que era un entrenador del agrado de ambos jugadores. Quizás sean dos fichas bastante duras respecto a eso. También hubo muchos rumores acerca del porqué de la salida de Kenny Atkinson, considerando que era un equipo de puesto de playoff, que venía haciendo bien los trabajos en los últimos años, pero lamentablemente tuvo que dejar su cargo. Es quizás lo más importante es eso, y también agregar que no tuvieron pérdidas significativas y mantuvieron la base de Dinwiddie, Caris LeVert, Joe Harris, Jarrett Allen. La verdad que fueron todos nombres que rindieron y lo hicieron muy bien en la última temporada. De hecho, personalmente imaginaba que iban a tener quizás una merma en el rendimiento, en la reanudación de la liga en la burbuja, pero no fue para nada de eso. Tuvieron muy buenos partidos, más allá de que les tocó irse en la primera ronda tras caer con los Toronto Raptors. Habían hecho un papel muy digno y la verdad que habían tenido rendimientos individuales muy buenos, así que me parece que es un equipo que puede estar peleando como lo hizo la última temporada en esos puestos de playoff, y además la adición tanto de Kyrie Irving como de Kevin Durant les da un salto impresionante, que si los logran mantener sanos durante toda la temporada regular, se pueden meter entre los primeros puestos. Son como dos fichajes de los más importantes de este mercado, porque no pudieron jugar casi nada. Claro. Kyrie, como decías, un poco más de 20 partidos, Kevin Durant nada, y van a poder estar sanos, si se quiere, ojalá que sea así, en la temporada 2021. Es como renovar el plantel, es como tener un equipo prácticamente nuevo, porque suman a las dos estrellas principales. Yo me voy a quedar en el puesto número 2 con el finalista de la NBA por el lado de la conferencia el equipo de Erik Spoelstra, Miami Heat. ¿Por qué? Porque creo que es uno de los proyectos más interesantes que tiene la NBA, y suena raro decirle proyectos porque obviamente llegaron a la final de la liga, el momento más importante que tiene la temporada regular, y haciéndolo de una gran manera, con un rendimiento muy alto en la burbuja, con muchos jugadores dando la cara, siendo incluso muy jóvenes. Y por eso les digo proyecto, porque todavía no se ha visto el techo de este equipo de Miami Heat. Sí, Jimmy Butler alcanzó el nivel de superestrella, algo que no había tenido en otros tiempos, más allá de que siempre fue un jugador importantísimo, fue All-Star. Creo que dio el salto hacia lo que es una superestrella, un líder, un jugador que hace mejor a sus compañeros e incluso puede definir partidos por sí solo. Entonces, de ese lado, tal vez lo importante sea mantener el rendimiento. Pero por otra parte, tiene una gran cantidad de jugadores, ese núcleo joven que no hemos visto su techo. Y me centro en 2 o 3. Bam Adebayo, a quien le renovaron el contrato y va a ser parte de la franquicia por los próximos 5 años. Es un jugador que ha tenido grandes momentos en la burbuja y en temporada regular, que fue All-Star por primera vez en su carrera en la 2019-2020, pero que es muy joven y que va a seguir mejorando. De hecho, ha tenido grandes evoluciones a pasos agigantados en esta burbuja, y todo indica que va a seguir haciéndolo en la 2020-2021. Otro, Tyler Herro, 20 años solamente, un jugador que en la temporada regular no fue tan determinante para el Miami Heat. De hecho, tal vez Kendrick Nunn, el rookie que salió de fuera del draft y llegó a ser uno de los 3 candidatos al novato del año, tuvo un rendimiento superior al del ex Kentucky, pero en playoff sacó a relucir todo su potencial, tuvo una serie espectacular contra Boston, rompió récords de precocidad para un jugador en la postemporada, y demostró por qué tiene esa estirpe de estrella, tiene ese nivel o ese potencial, mejor dicho, que lo puede llegar a convertir en un jugador muy importante en esta liga, y solamente tiene 20 años. Entonces es interesante saber que tiene toda una carrera por delante y es muy probable que siga evolucionando si hace las cosas como lo viene haciendo. Duncan Robinson, sí, es un poco más grande, 26 años, pero sigue evolucionando y sigue
agregándole cosas a su juego. Llegó a la liga como un tirador y en el inicio de esta temporada, de la pasada temporada, lo hemos visto romper récords y ser un jugador muy determinante como tirador. Pero en la burbuja también creció y evolucionó un montón de aspectos de su juego que no habíamos visto en los partidos anteriores, como por ejemplo la defensa, la creación de juego para los demás, entender que los espacios que él genera son beneficiosos para sus compañeros y hacerles sacar provecho de eso. Todo eso lo sacó de la galera, entre comillas, en la burbuja y en los playoffs. Entonces es muy probable que pueda consolidar todo eso y pueda mejorar incluso su promedio de tiro y su porcentaje de acierto y su volumen. Todo eso está por verse, pero estos chicos están demostrando que tienen o siguen un patrón que los puede llegar a convertir en grandes jugadores o consolidar todo lo que demostraron, porque ya han dado muestras de que son grandes jugadores y que tienen ese potencial. La renovación de Goran Dragic, dependiendo obviamente de cómo salga de esa lesión que le permitió jugar muy pocos partidos en las finales, también es una gran noticia para el Miami Heat. Es un jugador que le aportó muchísimo en los playoffs, en la temporada regular, y que normalmente cargaba los partidos en los primeros 3 cuartos antes de que Jimmy Butler tomara el control. Entonces, mantener ese núcleo y agregarle, a pesar de que perdieron piezas, obviamente, Jay Crowder se fue, Derrick Jones Jr. también, sumaron a Avery Bradley, tienen todavía a Andre Iguodala, tienen muchos jugadores interesantes que Kendrick Nunn también podría seguir evolucionando, muchos jugadores interesantes que todavía se mantienen en el equipo, que mantienen ese núcleo que lo llevó a las finales de la NBA, pero que tienen un gran umbral de mejora. Entonces, eso me hace pensar que en esta temporada vamos a ver lo mejor del Miami Heat, que va a superar incluso las expectativas que tenemos como equipo y que puede entrar en un puesto 2. Así que me quedo con el equipo de Erik Spoelstra como el número 2 de la conferencia y veremos si puede mantener el nivel que lo llevó a las finales a las finales de la NBA. Son dos equipos interesantes, uno por lo nuevo, por lo novedoso de tener las 2 estrellas en su roster sanos y juntos, porque todavía no han podido jugar juntos, eso es lo importante de los Brooklyn Nets. El otro que quiere consolidar un proyecto y que obviamente ya mostró, pero va a tener un reto incluso más grande porque la conferencia es más competitiva que antes, hay muchos más equipos renovados y reforzados, entonces eso va a ser más complicado para cualquiera, no solo para Miami, sino también para Milwaukee y otros de los candidatos, pero en este caso nosotros elegimos estos dos porque creemos que son equipos que pueden llegar a estar bien arriba en la conferencia del Este. Voy con mi tercero y este es una hot take, tal vez para muchos, pero me parece que es uno de los equipos que mejor se movió en el mercado, y teniendo a Daryl Morey era normal que así sucediera porque es el ex general manager, porque ya no lo es, ahora es presidente, que más traspasos hizo en estos últimos años, bien o mal, porque no todos salieron de la mejor manera, pero siempre tratando de mejorar su equipo. Y Philadelphia 76ers lo trajo exclusivamente para eso. También trajo a Doc Rivers para cambiar un poco el aire, la cara y tratar de renovar el plantel, no tener que traspasar a una de sus estrellas y conseguir que ese núcleo conformado por Joel Embiid y Ben Simmons pudiera sacar un provecho máximo de sus capacidades, de su química, aunque muchos creen que no funcionan porque son dos jugadores claramente con un estilo similar. Por lo que tiene que ver con el aspecto ofensivo, son dos jugadores que basan su ataque en las cercanías del aro, prácticamente porque Ben Simmons no tiene tiro y Joel Embiid es un interno. Pero han añadido dos jugadores que me parece que son fundamentales para lo que es el spacing, para lo que es generar espacio justamente para sus estrellas que necesitan, y tanto de eso de correr la cancha o de maniobrar y operar sobre los espacios que generan los tiradores, que son Danny Green y Seth Curry, dos tiradores justamente, dos shooters que no son improvisados en la materia, y de hecho son de los mejores que ha tenido la NBA en los últimos años. Curry ni hablar en la temporada pasada, con promedios superiores a los 40%, al 40% de acierto, y durante los últimos 4 años superando el 42% de acierto en triples. Danny Green tuvo una mala racha y un mal rendimiento, es cierto, con Los Ángeles Lakers, sobre todo en los playoffs,
pero venía de hacer una temporada de 45% de acierto en triples con Toronto Raptors y fue fundamental en las finales de la NBA ante Golden State Warriors para ganar el primer título de la franquicia. Entonces, añaden dos jugadores que van a solucionar, de hecho, el principal problema que tenían estos 76ers en la 2019-2020, que era la falta de tiro exterior. Conformaron un equipo que nosotros en la previa de esa campaña analizábamos como ultra dominante en defensa y por momentos lo mostraron. Al Horford, Josh Richardson, Embiid, Simmons eran jugadores que, Tobias Harris obviamente, que podían aportar muchísimo en defensa, son altos, versátiles, defienden múltiples posiciones y por momentos lo hicieron. Pero ninguno de ellos respondió desde el triple y de hecho Tobias Harris solamente superó el 35% y tiró más de 5 por partido. Fue el único que se quedaron de esa triada que le añadieron a sus dos estrellas, y Al Horford, uno de los contratos más tóxicos que tiene la NBA, fue a parar a Oklahoma por Danny Green, mientras que Josh Richardson fue a añadirle defensa justamente a Dallas Mavericks. Perdieron dos jugadores por los que habían apostado muchísimo en la temporada pasada. Pero bueno, añadieron esas dos piezas, sumaron tiro exterior y creo que tienen un aire renovado, un aire más fresco en este quinteto titular que les va a permitir jugar mucho mejor que en la campaña pasada. Por eso yo creo que van a ser superiores a lo que mostraron, a esa imagen que mostraron en la 2019-2020 y pueden llegar a meterse en el top 3 de la conferencia este. Sí, es un equipo que, como bien mencionabas vos, tuvo varios movimientos que pueden cambiar a la franquicia en este futuro cercano, sobre todo teniendo en cuenta los movimientos que tuvieron, que se fueron que llegaron Doc Rivers y Daryl Morey, dos personas quizás muy apuntadas en la última temporada por quizás la incapacidad de lograr los resultados a los que apuntaban sus respectivos equipos, tanto los Clippers como uno de los contendientes al título, como lo que tuvo que pasar Houston, más allá de que Daryl Morey ya a esa altura no podía cambiar mucho la ecuación, que terminaron cayendo en semifinales de la conferencia oeste con los Lakers. Pero quizás en este nuevo equipo, ya con el cambio de aire y la gran cantidad de movimientos que hicieron desde su llegada, que fue hace muy poco tiempo, es una apuesta muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta esto de que terminan llegando dos piezas que son muy buenos tiradores como Danny Green y Seth Curry, que bueno, eso ya lo explicabas vos, que era una de las falencias, el tiro de tres, sobre todo por esta cuestión de que Ben Simmons es quizás un base, no sé si decir clásico, por esta cuestión de que no tira tanto, pero sí que se encarga de la creación del juego y empezaba a delegar los tiros a sus compañeros, más allá de que un poco se estaba empezando se animaba a tirar un poco más de 3 puntos. Y después, obviamente, lo bueno que es para este equipo conservar a Simmons y a Embiid, que eran las dos piezas importantes o las dos más importantes que tenía este equipo. Ahora, lo que van a tener que intentar hacer en estas primeras semanas de competencia es primero recuperar a Tobias Harris. Es uno de los mejores jugadores, llegó con Jimmy Butler en su momento y parecía que se iban a convertir en un super equipo, pero lamentablemente el nivel colectivo no terminó de ser lo que todos esperábamos. Evidentemente, se terminó yendo Jimmy Butler, le abrió un poco el juego a Harris para estar un poco más liberado en el juego externo y trabajar un poco mejor con Ben Simmons, pero no lo lograron hacer de la mejor manera. Esta temporada van a tener quizás su segunda chance también con un entrenador y un general manager que pueden ayudarlos a trabajar de una mejor manera, que puedan tener un poco más de descanso y ser un equipo mucho más balanceado, que como bien explicabas antes, defensivamente pueden ser muy buenos, más allá de que tengan quizás algunos baches y hayan perdido también a un Al Horford, que era un poco la bandera, o se esperaba que lo fuera durante la última temporada y ahora termina saliendo. Y también lograr que Ben Simmons termine de afianzarse como el buen jugador que puede ser, que defensivamente es muy, muy intenso, es muy molesto cuando está del lado de la defensa y puede hacer buenos trabajos. Es un equipo que tranquilamente puede ser como la última temporada, que empezaron muy bien, que fueron el último equipo en perder el invicto,
pero una vez que empezaron a perder, casi que se les hizo moneda corriente y por momentos tenían más partidos perdidos que ganados en algunos meses. Es un equipo muy irregular que si con esta nueva dirigencia y este nuevo cuerpo técnico logra encauzar quizás un poco la cabeza de sus jugadores, pueden ponerse por encima de muchos equipos y dar pelea hasta el final. Seguramente eso es lo que esperan todos los fanáticos de Filadelfia. Acá le agradecemos a todos los que están viendo o escuchando, obviamente, por Twitch o por el reproductor de Uno contra Uno Web Radio, unocontrauno.web.com. Acá Pachamama14 nos dice, ¿qué opinan de Houston? ¿Se baja de la pelea o sigue arriba? Lo habíamos analizado en el Power Ranking del martes, los invitamos a verlo obviamente, pero ahora cambia todo con la llegada de John Wall. Es algo que vamos a tener que analizar en programas posteriores, pero ya te aseguro que el Power Ranking mío lo dejaba fuera de los playoffs, Emi lo ponía en el 8 o en el 7, así que no le damos un buen augurio de temporada a los Houston Rockets. Veremos qué sucede con John Wall, si es que James Harden finalmente se queda. Muy subjetivo. La NBA a veces premia o se vota por distintos tipos de narrativa. De hecho, Westbrook, cuando fue MVP en 2017, Oklahoma terminó sexto, así que depende mucho de lo que haga el jugador y del equipo en el que esté, obviamente, de lo que se esperaba de ese equipo. Es raro porque de un sexto al número 1 en todos los sentidos, que fue Milwaukee y que tuvo a Giannis como MVP, hay un largo trecho. Puede llegar a pasar cualquier cosa. Ya vamos a hacer un programa en el que analizamos nuestros candidatos al MVP, así que estén atentos. Simmons se mudó con Embiid para conocerse mejor, dice Yaka 128. Vi la entrevista, no sé si es broma de Simmons o lo dijo en serio. Veremos qué sucede con eso. Pero los Sixers son mi número 3. Vos, Emi, elegiste a otro equipo que yo puse en el 2 y vos le bajaste un puesto, mejor dicho, el Miami Heat. Exactamente, sí, es pura y exclusivamente mi puesto número 3 por esta cuestión de que Brooklyn recuperaba a Kyrie Irving y Kevin Durant, pero seguramente lo vamos a ver competir durante un buen tramo de la temporada regular al equipo de Miami. Es un equipo que está probado, no por nada llegó a las finales del NBA, pero quizás también un poco pierde esa cuota de sorpresa, como suele suceder con los rookies cuando en su segunda temporada ya les agarran la mano. Quizás también es un equipo de rookies del año que tuvieron su muy buena temporada, que sorprendieron a la NBA, pero que probablemente los equipos empiecen a agarrarle la mano y ya sepan cómo competirle. Obviamente, al ser un equipo con un promedio de edad tan bajo, o por lo menos el de sus estrellas, sigan sorprendiéndonos y mismo a sus rivales, y logren ese salto de calidad también que suelen dar los jugadores con el correr de las temporadas. Evidentemente su juego también lo va a hacer y por eso los pongo en el tercer puesto. Es prácticamente responsabilidad de Butler, de Adebayo, de Dragic, de Herro, hasta el propio Kendrick Nunn, poder capitalizar todo lo que hicieron de bueno en la última temporada, corregir los errores, quizás un poco en defensa, algunas desatenciones a la hora de jugar defensas en zona, que muchas veces no le rindieron el efecto deseado y los Lakers los vulneraron muy bien en las últimas finales. Quizás si les repiten la ecuación puedan seguir dominándolos tanto en la pintura como en el juego en el perímetro, pero sin lugar a dudas este equipo de Miami puede ser una no sé si ya va a ser sorpresa, pero sí pueden mantener este nivel durante la temporada regular, mejorar lo hecho en el último curso, que habían quedado quintos, inclusive perdiendo el último partido con Indiana, un rival al que terminaron barriendo en la primera ronda, que ahí fue quizás la primera sorpresa de la postemporada, y obviamente después terminaron llegando a las finales contra muchos pronósticos. Pero evidentemente este equipo de Miami con tantos jugadores jóvenes, inclusive la cabeza táctica que tiene Erik Spoelstra, más la mano y la cabeza brillante que le aporta desde afuera Pat Riley, es un equipo que si inicia la temporada y no va como quiere, seguramente va a revertir lo que tenga que revertir, hacer los cambios que sean necesarios como para poder seguir siendo un equipo competitivo como lo demostraron en la última temporada,
y me parece que pueden hacer los méritos suficientes para estar en el podio de la conferencia del Este. Vamos con el 4 y en mi caso son los Brooklyn Nets. Emi lo ponía en el 2, yo lo voy a dejar en el 4 por una cuestión de que creo que potencialmente pueden ser uno de los equipos más importantes de la NBA. Kevin Durant y Kyrie Irving, por más críticas que sufran, son dos jugadores brutales, sobre todo KD, que me parece que ya lo ha demostrado y en cuanto a su juego no hay nadie que lo critique. Me parece que en el momento en el que se lesionó y en esa postemporada de 2019, tanto como en la de 2018, fue el mejor jugador del mundo por momentos. Tuvo un nivel altísimo en cuanto a anotación, ha mejorado muchísimo su toma de decisiones en la creación de juego, defiende como si fuera un gran defensor de toda la vida, a pesar de que no siempre fue su fuerte, y si vuelve en gran forma es probablemente el mejor fichaje de los últimos 3 años, entonces junto con el de LeBron obviamente. Kyrie Irving es un jugador especial, es un creador en todos los aspectos, es un jugador que ha definido finales de NBA en un tiro ganador, con un tiro ganador en un juego 7, entonces tiene esa chispa que no tienen otros. Sí, ha tenido un muy mal rendimiento en Boston y normalmente se le critica su forma, sus modos fuera de la cancha, pero dentro es un excelentísimo jugador y lo ha demostrado en Cleveland y en ciertos ratos en Boston Celtics. Ahora, ¿qué me hace ponerlos en el puesto 4? Y muy probablemente el físico. Yo no sé cómo van a volver. No sé si van a ser ese tipo de jugador que fueron en otros tiempos. Ojalá que sí. Y en ese caso tal vez hasta haya que pensar en que son uno de los grandes candidatos a quedarse con el campeonato. Porque tienen profundidad, porque Dinwiddie, LeVert, Jarrett Allen, Joe Harris ya han demostrado que son competitivos incluso sin estrellas y han llegado a playoff. Pero para dar ese salto tienen que tener a sus dos principales piezas sanos y se ha exhibido claramente en la burbuja cuando cayeron en primera ronda ante los Toronto Raptors. Ese diferencial es el que le van a dar KD y Kyrie Irving. Si no están sanos, no podemos pensar en un equipo que esté entre los primeros 3 de la conferencia este o pelee por un puesto importante de playoff o por unas finales de conferencia. Si lo están, ojo con los Brooklyn Nets, es lo único que voy a decir porque son un equipo totalmente alarmante para los demás en cuanto al ofensivo y con una gran profundidad. Y ahora la incógnita grande es qué pasará con James Harden, porque es muy probable que hagan un tiro por el jugador de Houston Rockets si se decanta el traspaso de la estrella. Veremos qué sucede en ese aspecto. Pero por ahora, analizando el concreto y el roster que tiene este equipo de Brooklyn, con Steve Nash como nuevo entrenador, y eso también es un punto a tener en cuenta, un entrenador joven que más allá de que tiene a Mike D'Antoni como escudero, tiene a Mark Stoudemire, tiene a Jake Vaughn, tiene muchos puntos de apoyo, es su primera experiencia y con dos jugadores como KD y Kyrie Irving que son polémicos. No sé si son buenos o malos, son polémicos. Y tienen un nivel y un grado de importancia en la toma de decisiones que es incuestionable. Entonces es medio complicado tener una primera temporada como entrenador en jefe con este tipo de estrellas. Pero es así la NBA y no te vas a poder escapar de eso, así que Steve Nash tiene una prueba de fuego desde el inicio. Veremos si los Brooklyn Nets pueden concretar todo lo que insinúan en los papeles. Yo por el momento los pongo en el puesto 4 con intenciones de que creo que si están sanos van a subir de posición y van a estar en la lucha por no solo por los playoffs, sino por puestos importantes en esa conferencia. Leo nos está insultando, entre comillas, está indignado, mejor dicho, en WhatsApp porque no aparecen los Boston Celtics, así que Emi, te dejo decir cuál es tu puesto 4. Y obviamente mi puesto 4 tiene que ir para Boston Celtics porque si no, Leo nos saca del aire. Sí, nos termina momento poniendo las barras de colores y el Lost Signal nos quedamos afuera de la radio. Igual no es por eso que están en el cuarto puesto. Me parece que es uno de los equipos que más allá de haber tenido algunas bajas significativas en esta agencia libre, mantuvo muy bien el equipo, inclusive, bueno, más allá de la pérdida más conocida quizás es la de Gordon Hayward a Charlotte.
un equipo que va a estar en esta misma conferencia, pero que se movió medio extraño y que inclusive ninguno de los dos lo terminó poniendo en este Power Ranking. Enes Kanter, que se volvió para Portland, y después dos nombres que uno más que otro, que no sé si es que lo veo con malos ojos, o sea, que la gente pueda ver con malos ojos su salida y puede llegar a ser algo significativo en el plantel, o inclusive puede ser hasta algo bueno, porque uno es Vincent Poirier, el francés, y el otro es Brad Wanamaker, que se terminó yendo a los Golden State Warriors. Un jugador que durante toda la temporada estuvo, no sé si bastardeado, pero sí que su nivel fue bajo, fue un asterisco bastante importante durante toda la temporada, y quizás no tenía el recambio suficiente o la calidad suficiente como para poder entrar cuando Kemba Walker y Marcus Smart no podían hacerse cargo de la base de este equipo. Creo que Marcus Smart va a ser un nombre clave en este reinicio no reinicio, sino el regreso de la NBA, la nueva temporada, por esta cuestión de que Kemba Walker va a ser baja durante las primeras semanas de competencia, y muy probablemente también veamos los nombres nuevos de Boston hacerse cargo también en ciertos momentos del juego, en el que también entra un nombre clave. Es un muy buen jugador que juega en defensiva, también tiene muy buen tiro, el famoso 3&D, que puede aportarle, obviamente, entrando desde la banca. No va a ser titular ni mucho menos en su primera temporada en un equipo como lo es Boston, que también tiene muchísimas opciones. Y también hay que nombrarlo a Jeff Teague con esta cuestión de que si Marcus Smart se termina corriendo al puesto de base, seguramente sea Teague el encargado de oficiar de escolta. Va a ser un equipo que ya de arranque tiene bajas, tiene nombres que no van a tener la posibilidad de jugar por lo menos las primeras temporadas, las primeras semanas. Lo mismo le sucede a Romeo Langford, pero es un jugador más de rotación, pero que Brad Stevens puede confiar en que tiene las piezas necesarias como para reemplazarlos. Obviamente no hay muchas maneras de ocupar el puesto vacante que puede llegar a dejar Kemba Walker, pero para su fortuna no va a ser mucho tiempo el que se va a perder al jugador que porta el número 8 en Boston, que la última temporada y sobre todo en los playoffs había tenido muy buenos rendimientos, inclusive destapándose en los cierres de partidos, en momentos en los que parecía que Boston estaba perdido, y él terminaba de darle el toque que necesitaba para recobrar un poco la vida en los finales de partidos. Después no hay mucho más que agregar, simplemente es un equipo que mantuvo muchísimos jugadores, que evidentemente Jaylen Brown y Jason Tatum van a ser nuevamente los líderes de este equipo, y como sucedió en la última temporada, imagino que lo van a hacer evolucionando de manera constante durante todo el curso, durante estos primeros 72 juegos, porque lo que vimos en la última temporada regular fue algo muy, muy bueno, y que puede llevar a la ilusión a los hinchas de Boston con competir hasta el final, competir hasta el cierre de la temporada en playoff. Me parece que es un equipo que trabajó muy bien, estuvo muy afinado durante todos los meses que duró la competencia, inclusive llegando a las finales de conferencia contra Miami. Me parece que encontraba un equipo un poco más fuerte de lo que se imaginaban, pero de todas maneras creo que aprendieron y entendieron cómo tienen que empezar a jugar estos partidos. Es un equipo todavía joven, con muchas piezas que pueden seguir evolucionando, y me parece que más allá de este cuarto puesto es pura y exclusivamente por una cuestión de que hay equipos que los veo mejor perfilados, y no tanto porque Boston esté mal preparado. Es simplemente que le tocó estar cuarto porque Miami y Brooklyn los veo un poco mejores, pero este es un equipo que tranquilamente les puede competir de igual a igual, e inclusive recordando lo que pasó en los últimos playoffs, les puede competir y los puede dejar afuera. Yo los dejé quintos por un par de cuestiones, aunque creo que me gustan mucho estos Boston Celtics y son un equipo muy interesante, sobre todo por la evolución que pueden llegar a tener Jason Tatum y Jaylen Brown. Acá nos dicen cómo ven, mejor dicho, de interiores a Boston. Para mí mejoraron en comparación al año pasado, y es cierto,
adquirieron a Tristan Thompson y es un jugador que le puede aportar esos 10 rebotes por partido, puede cerrar la pintura. No es un excelentísimo defensor, pero puede ser un factor en ese aspecto y seguramente va a funcionar mejor que lo que funcionó Boston en la temporada pasada en la pintura. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones que me hacen ponerlo quinto? Bueno, nosotros nos acordamos de Gordon Hayward en la burbuja y todo lo que, o en los últimos meses de temporada regular o partidos de temporada regular y todo lo que sufrió las lesiones, cómo él estuvo más fuera de la cancha que dentro, pero jugó 52 partidos en esta campaña y promedió 17 puntos. Se van 17 puntos de ese roster y es muy difícil suplir esa baja sin haber contratado un jugador que tenga ese nivel ofensivo, además de que Gordon Hayward es uno de los mejores creadores que tenía Boston. Para eso van a tener que dar un salto muy alto dos jugadores, Jaylen Brown y Jason Tatum, principalmente este último, que es el que se avecina como el jugador ofensivo más interesante que tienen los Celtics entre sus dos estrellas jóvenes. Otra cosa, Kemba Walker y su rodilla. Kemba es un jugador espectacular que hasta puede llegar a suplir esa cantidad de puntos que se van con Gordon Hayward. Pero su rodilla es un problema y Danny Ainge viene tratando de traspasarlo en el mercado constantemente. Se habla de que lo quiso pasar a los Bulls, de que lo quiso mover a Indiana, de que quiso conseguir a Jrue Holiday a cambio de él. No porque Kemba Walker sea un mal jugador, de hecho fue All-Star, es un crack. Pero su rodilla, al igual que le pasó con Isaiah Thomas, puede llegar a ser un factor condicionante. Y ya lo hemos visto en playoff. Ha tenido problemas con su rodilla y ha sufrido ese tipo de lesiones. Entonces, tener sano a Kemba es importantísimo, más aún sabiendo que perdés un generador de juego como era Hayward. Y la evolución de los Jays, como le dicen los fanáticos de Boston, es vital. Me parece que es vital para cambiar o para, mejor dicho, reemplazar lo que se pierde con Gordon Hayward. No me parece un equipo mal armado, me parece que tiene jugadores muy interesantes, que Marcus Smart es una garantía en cualquier aspecto, desde la creación, desde la defensa, que tiene en sus dos estrellas jóvenes dos jugadores que no han visto su techo todavía y que pretenden evolucionar constantemente y que probablemente den un salto en esta temporada. Pero yo creo que van a sufrir ciertas turbulencias por todo esto que mencioné. Esperemos que Tatum dé un paso hacia adelante y sea ese jugador espectacular que viene siendo, pero a un nivel más alto, porque por lo menos insinúa hacerlo. Entonces da la posibilidad de que ocurra. Ahora, no lo sabemos y creo que ante la partida de Hayward, la lesión o la posible lesión y los posibles problemas que tiene Kemba Walker en su rodilla, no haber añadido alguna pieza importante más allá de Tristan Thompson y de Jeff Teague en el relevo del creador de juego, es un tema y por eso yo pongo a los Boston Celtics en el puesto 5. Si logran consolidarlo, si Kemba está sano, si Jason Tatum da ese salto de calidad incluso mayor del que ya ha dado, entonces muy probablemente sean un equipo que tiene grandes chances de meterse en un top 3, un top 4. Así que veremos qué sucede con estos Boston Celtics. ¿Cuál es tu número 5, Emi? Mi número 5 es un equipo que no podemos dejar afuera y ya tuvimos la muestra en la última temporada. Estoy hablando de los Toronto Raptors, más allá de que hayan perdido a dos jugadores de la pintura del juego interno como lo son Marc Gasol y Serge Ibaka, quizás los dos nombres clave por este lado de la cancha para poder conseguir el título en 2019. Me parece que evidentemente demostraron durante toda la temporada 19-20 que es un equipo que, más allá de que pueda perder piezas y piezas de las importantes, no hay manera de dejarlos afuera de la discusión. Evidentemente lo que logró Nick Nurse con este equipo, sobre todo manteniendo quizás a Kyle Lowry y Fred VanVleet, que era uno de los agentes libres más importantes que había en este mercado y que lograron quedárselo ellos en su equipo. Es un plantel que ya demostró que pese a las bajas logra mantener el nivel, inclusive lo llevaron al punto de
competirle de igual a igual hasta un séptimo partido a los Boston Celtics en las semifinales de conferencia. Es un equipo muy duro, muy intenso, defensivamente hablando. Es de los más comprometidos que se pueden encontrar en la NBA, y me parece que aprovechando el buen nivel que viene demostrando Kyle Lowry, más el envión que traen tanto Van Vliet como Anunoby, y obviamente lo que pueda llegar a hacer Pascal Siakam, que necesita revalidar su condición del mejor jugador de esta franquicia, más allá de que no haya tenido el mejor de sus años en la última temporada. Evidentemente es un equipo que puede seguir peleando un poco desde las sombras. Evidentemente creo que no tienen un equipo para competirle hasta las últimas instancias a los demás equipos que sí pueden hacerlo y llegar lejos en la postemporada, pero sí que durante esta temporada regular lo vamos a poder encontrar en esos primeros planos, quizás muchas veces integrando el top 4 o inclusive el podio, pero los relevo un poco hasta el quinto puesto por esta cuestión de que quizás les hace falta una estrella que los pueda liderar, pero que si encuentran en las piezas que ya tienen la mentalidad que tuvieron durante la última temporada, pueden repetir algo de todo lo bueno que vinieron haciendo hasta ahora. Yo los pongo sextos, en este caso tal vez me tapen la boca de nuevo, yo los había dejado fuera del playoff en la temporada pasada y bien cerrada me dejaron la boca, pero en este caso creo que, al igual que los Celtics, pierdan a Serge Ibaka, que no tengo la cifra en este momento, pero promedió más de 15 puntos por partido y no recuperaron eso en el mercado, no consiguieron jugadores tan determinantes desde lo ofensivo y van a centrar su ataque en la idea de que Pascal Siakam va a volver a ser esa estrella de 2019-2020 e incluso va a mejorar porque lo necesitan, en que Kyle Lowry va a seguir con ese nivel y Fred VanVleet lo mismo, pero y defensivamente nadie duda de este equipo de Toronto porque es de los mejores que tiene la NBA. Yo creo que en ese sentido van a seguir siendo de elite, pero no tienen con qué responder si Siakam no da el paso al frente y VanVleet y Lowry continúan siendo ese equipo, ese backup de perimetrales que pueda aportarte 15, 16 puntos por cabeza. No creo que tengan tanta profundidad como en otros tiempos como para poder hacer esa carrera hacia el puesto 2 que consiguieron en la temporada pasada. Así que los bajo al 6. Creo que van a clasificar a los playoffs porque son uno de los conjuntos más duros que tiene la NBA, pero en esta conferencia mucho más complicada de lo que era antes y mucho más reforzada y mucho más novedosa y renovada, la tienen más difícil y van a sufrir esa caída. Veremos hasta dónde. Yo los pongo en un 6, pero es muy probable que puedan pelear por puestos importantes, no en el top 3. Claramente me parece que hay equipos mucho más consolidados y mejor reforzados que estos Toronto Raptors. Veremos si me tapan la boca de nuevo porque son un equipo que suele hacer eso. En el 7, y ya vamos yendo rápido, yo y Emi y yo, mejor dicho, pusimos al mismo, así que vamos a analizarlo rápidamente. Es tal vez la sorpresa de este Power Ranking, o no, porque ya lo hemos dicho antes, se reforzaron para esto, para llegar a los playoffs. Hablamos de los Atlanta Hawks, el equipo de Trae Young, el equipo de Bogdan Bogdanovic, el equipo de Danilo Gallinari y de Rajon Rondo, que dirige obviamente Lloyd Pierce, que tiene a John Collins, que tiene a Kevin Huerter, que tiene un núcleo muy interesante desde la juventud, pero que ha sumado 3 estrellas o veteranos, en cierto caso, no tanto del lado de Bogdanovic, pero sí de los otros dos, que van a aportarle muchísimo desde la anotación, desde la creación, desde la defensa, si sumamos a Chris Dunn en ese conjunto de refuerzos, y que van a tratar de suplir las carencias que tuvieron en la temporada pasada. Trae Young va a ser una superestrella de la NBA y ya lo ha demostrado, ha tenido una temporada de 29 puntos, casi 10 asistencias por partido, fue All-Star y muchos pueden decir sí, son estadísticas abultadas porque juega en un equipo que divierte solamente, que juega para el League Pass, que no está en consideración para competir. Pero hubo momentos en los que Atlanta pudo llegar a entrar a los playoffs y tuvo rendimientos muy altos incluso sin tener
un respaldo defensivo como el que puede llegar a tener ahora. Gallinari es un muy buen defensor, por más que se lo menosprecie en ese sentido. Rondo le va a dar esa experiencia en la base que no tenían, y esa creación y esos grandes minutos que le puede llegar a dar obviamente desde la banca. Bogdanović es uno de los mejores tiradores que tiene la NBA y se han peleado todos los equipos importantes por tenerlo, así que por algo es. Y además tiene esos recursos ofensivos que le sirven de respaldo a Trae Young. Al mismo tiempo, Chris Dunn es un base pura y exclusivamente de corte defensivo, que viene a suplir esas carencias que obviamente tiene el surgido de la Universidad de Oklahoma. Collins, Gallinari, Capela, que no ha debutado todavía en estos Atlanta Hawks y puede ser importantísimo tanto desde el ataque como desde la defensa. Huerter, que es un tirador también muy probado y que va a seguir evolucionando porque es muy joven. DeAndre Hunter, Cam Reddish, muchos jugadores y ese mix entre experimentados y novatos o sophomores, o en el caso de Trae Young, jugadores de tercer año, que creo que le van a dar un impacto inmediato a este equipo de Atlanta Hawks y va a poder clasificarse nuevamente a los playoffs después de 2 años, creo que, o 3, que se ausentan de la parte más importante de la temporada de la NBA, y los ponemos en el puesto 7. No somos tan osados, no lo vamos a subir un poco más, pero veremos. Creo que Atlanta es un equipo muy interesante, y si hay una franquicia que te dicen por cuál tengo que comprar el NBA League Pass, tal vez sea Atlanta. Exactamente, sí, un equipo que quizás por esta cuestión de que Capela no haya debutado y sea un equipo medio que carece de una buena cantidad de jugadores en ese puesto, pero de todas maneras tiene un núcleo joven muy capaz de suplir las ausencias. Tienen una plantilla bastante larga con muchos nombres importantes, mismo bueno la llegada de Gallinari, John Collins, Solomon Hill, DeAndre Hunter y Cam Reddish, que son más aleros que alapivots, pero de todas maneras son jugadores que entendiendo de la mejor manera posible cuál es su rol y cómo pueden aportar cada uno de su lado, entendiendo también que tienen muchísimo para evolucionar en los próximos años. Este Atlanta, si logra mantener este equipo y funcionando de la mejor manera posible, me parece que estamos hablando de un equipo que tanto en un futuro cercano como también en el mediano y largo plazo puede dar que hablar y puede competir en los próximos años, porque tienen muchísimo futuro y nombres que le van a alimentar a la franquicia durante muchísimo tiempo si logran quedarse. Sin dudas, así que Atlanta Hawks se va a quedar con el puesto 7 y estamos por cerrar, pero vamos a nombrar a nuestro número 8. Coincidimos ambos, Indiana Pacers, el equipo que ha cambiado de entrenador, ha despedido a Nate McMillan y ha sumado tenemos que leerlo porque el nombre es bastante complicado, pero es Nate Bjorkgren, creo que se pronuncia así, Nate Bjorkgren, el entrenador que viene de ser un asistente de Nick Nurse en los Toronto Raptors, así que tiene un bagaje muy importante en la G-League, tiene pergaminos para ser un entrenador de primer nivel de la NBA, pero obviamente es la opción más barata, sin desmerecer nada, es la opción perfil bajo que ha tratado de tener Indiana en los últimos años, y eso es lo que por lo menos continúan haciendo en este proceso. Tienen a Víctor Oladipo, o al menos hasta ahora, porque se ha nombrado en 1 millón de traspasos, la gran mayoría incluyendo a los Boston Celtics. Tienen a Malcolm Brogdon, a Miles Turner, a este jugador que es el más importante de todos, sin lugar a dudas lo es, Domantas Sabonis, el jugador que ha sido la estrella de los Indiana Pacers en la temporada pasada ante la baja de Oladipo por lesión, que fue All-Star y que tiró del carro tanto en ataque como en defensa en esa campaña. Creo que va a dar un salto incluso más grande, porque es de esos internos que juegan, que crean, que anotan, que defienden, que hacen absolutamente todo, así que tendrían que basar su sistema en él, y de hecho lo vienen haciendo. Indiana es un equipo sólido, muy bueno defensivamente, que tal vez se queda corto en los playoffs normalmente, que más allá de esa explosión brutal de TJ Warren, siempre tiene jugadores que responden en temporada regular,
pero que después en postemporada sufren la falta de una superestrella tal vez, o la falta de más recursos ofensivos. Pero la temporada regular normalmente dan sorpresa y suelen terminar en posiciones que incluso los analistas no esperaban para ellos. Nosotros, ante esta conferencia más recargada, lo ponemos en el 8, pero nos puede dar un dolor de cabeza a la hora de ver al final de la campaña cómo terminaron. Exactamente, es muy bueno que este equipo haya logrado mantener muchos de los nombres que ayudaron a llevarlos en el cuarto puesto a los playoffs de la conferencia del Este. Va a ser muy importante si TJ Warren logra mantener o al menos tener producciones similares, no digo de 50 puntos, pero sí poder producir de esa misma manera para sus compañeros y para sí mismo durante esta temporada regular. Quizás es uno de los jugadores que van a necesitar que mantengan su buen nivel. Y después tienen muchísimos jugadores, bueno, vos lo mencionabas a Oladipo, pero está Malcolm Brogdon, Jeremy Lamb, bueno, obviamente Sabonis, también Miles Turner. La verdad que son muchísimos los buenos jugadores, quizás de perfil bajo, pero que saben trabajar también un poco, como decía Toronto, por Toronto, desde las sombras. Un equipo que no necesita ser considerado de los mejores, ni tener muchos flashes encima de ellos. Simplemente saben que con un poco de trabajo y sabiendo para lo que son capaces, es uno de esos a los que no podés dar por sentado ni que les podés ganar un partido y mucho menos una serie de playoffs. Son un equipo que trabaja muy bien, que ya lo demostraron la última temporada con un Nate McMillan que también había hecho un muy buen trabajo y lamentablemente lo despidieron, más allá de que había firmado la extensión de su contrato muy pocas semanas antes de ese suceso, pero que de todas maneras imagino que Bjorkgren va a poder mantener lo que es la ética de trabajo de este equipo, porque no hay mucha vuelta que darle. Simplemente tienen que seguir haciendo lo que venían haciendo en la última temporada, y eso le va a seguir dando los buenos resultados que consiguieron. Equipos ausentes: Charlotte, Chicago y obviamente Orlando, que viene clasificando a los playoffs en los últimos años, pero que la va a tener mucho más complicada en este 2020/2021. Cerramos con el pase en limpio de lo que son nuestros Power Rankings. Del lado de Emi, Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets, Miami Heat, Boston Celtics, Toronto Raptors, 76ers, Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks e Indiana Pacers en el número 8. Del mío, Milwaukee Bucks, Miami Heat, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Boston Celtics, Toronto Raptors, y cerramos con el mismo pack, Atlanta Hawks e Indiana Pacers. Así que guárdenlos, insúltenos cuando después no pase y ríanse de nosotros, porque esto obviamente es un juego y todavía no los hemos visto jugar, pero es muy probable que estos sean los 8 equipos que clasifiquen a la postemporada de la Conferencia del Este. Después vemos cómo terminan ubicados. Nos tenemos que ir. Te agradezco, Emi, por el contacto como siempre, y nos vemos el próximo martes ya con la chance de que Facundo Campazzo juegue en la NBA cada vez más cerca. Exactamente, y justamente que lo mencionabas vos, una pequeña sorpresa. Estén atentos porque vamos a hablar con una persona que fue importante para el arribo de Facundo Campazzo a los Denver Nuggets. Todavía no vamos a decir quién es, obviamente Paul. Exacto, es el Rich Paul de Facundo Campazzo en estos momentos. Quizás con esa pista pueden llegar a sacarlo, pero evidentemente va a ser un programa bastante especial para nosotros, que quizás no estamos tan acostumbrados a hacer entrevistas. Vamos a hablar con alguien muy ligado al nuevo jugador argentino que tiene la NBA. No es Nikola Jokic, lo único que ni Jamal Murray, no son ninguno de los dos, así que no se hagan ilusiones, pero es un personaje muy importante, como decía Emi, para la llegada del argentino a la NBA. Nos vamos. Quédense prendidos a la pantalla de Uno contra Uno Web. Como siempre, el saludo y el agradecimiento a Leo Margo, que estuvo detrás de la operación, aunque no salió en cámara, y que lo esperamos el próximo martes. Quédense prendidos, nos vemos en la semana que viene con otra hora plagada de NBA. Hasta la próxima.